Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Ambu. Bueno, esta vez les traigo el siguiente capítulo de Naruto X Aku. Sin más, comencemos. Capítulo 3. Naruto sonrió como un tiburón mientras retrocedía por un pequeño campo de entrenamiento, cadenas saliendo de su cuerpo para desviar los cortes de espada de su oponente. Unos pocos tiraron al suelo, lo anclaron y le permitieron usar la nueva palanca para caer repentinamente hacia la tierra. En los últimos meses, ha refinado su uso de la cadena a una segunda naturaleza. No importa cuántos produzca, ellos continuaron sintiéndose como extensiones de su cuerpo, 1000 brazos y piernas delgadas. Ayudó que, siempre que los usaba, había una extraña sensación de familiaridad que nunca podría ubicar. Era como si los hubiera estado usando durante años. Había sido un entrenamiento ininterrumpido para él entre sus compañeros de equipo, ya que rápidamente lo llevaron a un nivel adecuado para las misiones que estarían tomando. Principalmente eso involucraba resistencia, fuerza y entrenamiento de velocidad. Sin embargo, jugando a su fuerza, también pasaron mucho tiempo trabajando con sus cadenas. Había encontrado rápidamente que las construcciones de chakra eran casi infinitas en su versatilidad, y todavía estaba trabajando para expandir lo que sabía de ellas. Pasaría horas espesándolas, afilándolas, haciéndolas lo más delgadas que pudo, y viendo cuánto tiempo podía hacer una antes de sucumbir al puro agotamiento de chakra. La respuesta: muy largo. Tenía un montón de chakra. En esa nota, sin embargo, su abundancia de la energía fundamental del shinobi también demostró ser una molestia, ya que un factor importante para cada agente de Anbu era el sigilo. En este momento, Naruto era un faro literal para cualquier sensor potencial. Sus supuestos compañeros en el otro habían podido suprimir su chakra, por lo que parecía nada más que un civil. Cuando preguntó por qué no lo suprimieron por completo, le dijeron que un lugar sin chakra era tan sospechoso para un sensor como uno con abundancia. Así que otra gran parte de su entrenamiento fue lograr que redujera sus niveles de chakra, o al menos como aparecían, a niveles menos cegadores. Se lanzó hacia atrás, su cuerpo girando y haciendo que sus cadenas giraran sobre él. Donde hace unos meses se hubieran agitado al azar, ahora se movían en sincronía con su cuerpo, creando un efecto delgado y parecido al zumbido. Se escuchó el ruido del metal chocando y, de repente, Naruto fue empujado hacia un lado cuando sus cadenas se enredaron alrededor de la naginata que su compañero de entrenamiento había producido. Sus ojos se estrecharon mientras esquivaba hacia atrás, creando dos cadenas que solo se sentaban en la palma de sus manos como kunai para que pudiera continuar batiendo los golpes de la espada de su atacante mientras sus cadenas se movían para desenredarse. Una de las principales desventajas que descubrió en sus cadenas fue que estaban drenando enormemente el chakra, pero no en el sentido convencional. Cuando estaban fuera de su cuerpo, solo irradiaban, o filtraban, una pequeña cantidad de chakra, y a medida que su control mejoraba, esa cantidad disminuía. La mayoría de las veces podía retirarlos y no sentir ni el más mínimo cambio en sus reservas. Sin embargo, si tuviera incluso una sección de las densas cadenas cortadas por completo, o las disipara a la fuerza, sentiría la caída masiva de sus reservas casi al instante. No solía ser un problema, ya que las cadenas en sí eran duras, pero eso nunca parecía detener a su entrenador Kenjutsu. Nezumi fue el más enigmático de sus nuevos compañeros de escuadrón. Saru era un misterio, pero solo porque decía cosas extrañas y sagaces todo el tiempo. Naruto tuvo suerte si escuchaba a Nezumi decir más de una oración en un día. Por otro lado, su habilidad con las armas era innegable. Incluso una cuchara de madera común se convirtió en una herramienta mortal en sus manos. Ella prefería la katana larga y de apariencia simple que siempre llevaba, aunque Naruto no podía entender por qué. La hoja era dolorosamente plana, con un simple paño de lino envuelto alrededor de la empuñadura y ni siquiera una tsuba para la decoración. Por otra parte, era más largo de lo que él era alto y Nezumi podía balancearlo más rápido de lo que él podría seguir si ella quisiera, así que, ¿quién era él para quejarse? Una vez más, se reclinó hacia atrás cuando apareció una línea de color blanco en su visión y por un raro momento creyó haber visto una abertura en la guardia de Nezumi. Inmediatamente rodó hacia adelante, extendiendo las cadenas en sus manos mientras forzaba los enlaces individuales para que se pusieran rígidos, por lo que era casi como si estuviera sosteniendo una espada.
Se lanzó hacia adelante, apuntando a su cadera, pero fue en vano. En un movimiento fluido, Nezumi lo rodeó, con el pelo largo y oscuro en su cola de caballo caracterizada por su cola de caballo, mientras cortaba limpiamente las cadenas que emergían de la espalda del rubio. El rubio se quedó sin aliento en shock cuando su cuerpo se tambaleó ante la repentina pérdida de chakra. Tropezó pero no se derrumbó como podría haberlo hecho hace unos meses. Sin embargo, no podía hacer mucho más, había muchas cadenas envueltas alrededor de esa maldita Naginata y Nezumi las había cortado tan cerca de su cuerpo como podía con la abertura que él sin saberlo le había presentado. Lentamente, se hundió en una rodilla y jadeó pesadamente, sintiendo una oleada de ira cuando Nezumi devolvió su espada a su espalda. Estas sesiones de entrenamiento entusiasmaron y enfurecieron al joven que llevaba la cadena porque, si bien proporcionaban fuertes oponentes y él podía sentirse a su vez cada vez más fuerte, lo confundieron. Al final, él siempre estaría a su merced, pero lo dejaron vivir. ¿Por qué? Era más débil que ellos, obviamente. Podían vencerlo con una facilidad casi lastimosa y, sin embargo, él seguía respirando. ¿Por qué? Nezumi se volvió para mirarlo, su máscara con forma de ratón se inclinaba con curiosidad, aunque no mostraba emoción. Es un larguero. La mujer tenía una manera muy meticulosa de hablar, como si estuviera midiendo cada palabra. Naruto solo pensó que ella estaba un poco atrofiada socialmente, pero ¿quién era él para hablar? ¿Qué significa eso? Incluso después de todo este tiempo, no lo había descubierto. Simplemente iba en contra de todo lo que se había dicho. Nezumi se acercó y se agachó frente a él, los pequeños puntos negros de los orificios de los ojos de su máscara lo miraron por un largo rato. No lo sé. Naruto parpadeó, sintiendo que el resto de su energía lo abandonaba repentinamente y dejándose caer sobre su trasero, apoyado por sus brazos detrás de él. Pero, ¿no es divertido? La mujer parecía estar genuinamente interrogándolo, la delgada cinta rosada que ataba su cabello ondeando en la brisa. Finalmente Naruto gruñó ininteligiblemente antes de ponerse de pie. El resto de su escuadrón acababa de entrar en el claro. ¿Ahora qué? De repente, Saru desapareció de donde salían de la línea de árboles y Naruto sintió un dolor agudo en la parte posterior de su cabeza. ¿Y ahora qué, Taichou? El hombre alto reapareció frente a un gruñido de Naruto y el rubio pudo decir que una sonrisa de suficiencia estaba escondida detrás de la máscara de mono. Hubo una pausa embarazada antes de que Naruto murmurara lo que quería escuchar, lleno de sarcasmo mordaz. ¿Y ahora qué, Taichou? El hombre solo asintió una vez mientras acariciaba pensativamente el fondo de su máscara. Deberías estar más feliz, Kawaii. Después de todo, vine a decirte que finalmente tenemos nuestra primera misión. La cabeza de Naruto se levantó tan rápido que casi se oyó un crujido. ¿De verdad? Una sonrisa de tiburón comenzó a crecer detrás de su máscara. Saru se apresuró a ponerle un amortiguador, ya que nuevamente se le recortó la oreja rápidamente. ¿De verdad, Taichou? Otra larga pausa siguió mientras Naruto miraba el suelo con tanta fuerza que casi se podía esperar que estallara en llamas. ¿De verdad, Taichou? Saru asintió de nuevo antes de agitar su mano con desdén. No me emocionaría. No es nada demasiado serio, solo una disputa doméstica. Sin embargo, dependiendo de su desempeño esta noche, es posible que salga de la aldea la próxima vez. Naruto no se arriesgó a decir nada esa vez, solo asintió rígidamente. Saru era un hombre peligroso y su mano podía moverse como una víbora, más que las cadenas de Naruto. Era el hombre que mantenía en funcionamiento a este escuadrón de trapos y, para eso, quizás le había quitado un poco de respeto al rubio. Yae, Kuma intentará no matar a nadie esta vez. Después de todo, cualquiera que pudiera reinar en esa bestia era digno de alabanza. Sin embargo, ignoró los felices aplausos de Kuma y se volvió hacia su oficial al mando, con su sonrisa dentuda regresando ligeramente. Entonces, Taichou, ¿una disputa doméstica? Casi podía sentir la sonrisa del hombre a cambio. Ana Inuzuka no estaba teniendo exactamente los mejores días. Hoy fue la primera vez que el veterinario jefe le permitió realizar una cirugía en uno de los ancianos y jubilados Ninken. El pobre perro había muerto en la mesa de operaciones con la mano de Ana aún dentro de ella. Para una niña de 14 años que era traumática en sí misma, pero Ana era una Inuzuka, estaba hecha de cosas más difíciles. Por supuesto, ni siquiera unos minutos más tarde había sido llamada a la academia para recoger a su hermano. Ese chucho aparentemente había estado causando un alboroto y fue enviado a casa.
Su madre estaba en una misión con Kuromaru, y Kami sabía dónde estaba su padre, por lo que el Chunin recién ascendido tenía que recogerlo. Alrededor de Konoha en general, Ana era conocida como esa Inuzuka que no estaba completamente loca, incluso la responsable. Infiernos, incluso le faltaba el pelo salvaje que los distinguía. Eso era solo la superficie. Cualquiera que la conociera sabía que podía ser la hija de su madre. Sin embargo, al parecer, Emi Inuzuka olvidó ese pequeño hecho cuando se acercó al heredero del clan y se burló de ella por haberse teñido el pelo de color naranja brillante unos días antes. No fue su maldita culpa que sus compañeros de equipo pensaran que tenían sentido del humor y que su sensei era una idiota perezosa. Ella rápidamente le recordó a Emi de ese hecho en el mismo momento en que introdujo su puño en la nariz de la chica molesta. Por supuesto, como cualquier pelea en el complejo del clan Inuzuka inevitablemente terminó, los dos finalmente se encontraron rodando por el suelo, tirando de la ropa y generalmente tratando de agarrarse los ojos. Por lo general, eso no habría sido tan malo, sin embargo, Anasninken había visto lo que estaba pasando y decidió unirse a la refriega, solo que no estaban tan inclinados a reprimir a alguien que atacaba a su maestro. Naturalmente, Emis no estaba muy lejos y solo se deterioró a partir de ahí. ¿Llamas a esto una disputa doméstica? Naruto sintió que una presencia maligna se alzaba detrás de él y se atrapó rápidamente. ¿Taichou? De repente, la presencia se desvaneció y Saru apareció a su lado en la rama sobre la pared del compuesto de Inuzuka un momento después. Bueno, están peleando, y nosotros estamos dentro de la aldea. Entonces, ¿qué te parece, Kouai? El ojo de Naruto se crispó una vez. Odiaba ser llamado así. Sin embargo, mientras miraba lo que solo podía describirse como una zona de combate completa, difícilmente podría reducirlo a una simple disputa. Sin embargo, consiguió que su adrenalina bombeara con bastante furia. Oh, Kuma puede detenerlos. El bruto de un hombre no estaba muy lejos, su bulto causaba que la rama se doblara amenazadora. Ah, no. Por otro lado, Nezumi era como una pluma, su presencia apenas se sentía cuando se posaba en el otro lado del árbol con la gracia que su nombre en clave sugeriría. Ajá, creo que Nezumi-chan tiene razón, Kuma. Tus soluciones tienden a terminar con mucha gente muerta. Tako fue el último en unirse a ellos, el hombre bajo apareció debajo de la rama de Nezumi boca abajo en una posición agachada, su máscara no ocultaba a dónde iban sus ojos. Eso fue algo que Naruto descubrió rápidamente sobre el corto Anbu. Era el peor pervertido. Oh, Kuma no significa también. La gente es demasiado frágil. Cuando Nezumi pisó silenciosamente el rostro de Tako, causando que se cayera de la rama con un aullido intencionalmente amortiguado, Kuma entrelazó sus dedos. Un momento después, aunque Tako apareció por encima de ellos otra vez, no luciendo peor por el desgaste, salvo por la pequeña grieta en su máscara. ¿Qué tal si dejamos que el novato tome Ekarasu-kun? Saru levantó la vista pensativamente por un momento antes de encogerse de hombros. El equipo estaría allí si el chico se saliera de control. No veo por qué no. Tengo que hacerlo, Kouhei. Naruto miró al hombre por un buen momento antes de soltar la rama sin hacer ruido. Esa era una cosa que el uniforme de Anbu era bueno al menos, además de ser sorprendentemente cómodo, naturalmente amortiguaba cualquier sonido que su cuerpo hiciera cuando se movía. Además, estaba bastante seguro de que la robusta armadura y los guardias del brazo lo habían salvado de algunos cortes desagradables, cuando Nezumi olvidó cómo retenerse apropiadamente, o los moretones con Kuma, bueno, casi todos los entrenamientos con Kuma. Ese bulto de músculo en realidad no sabía cómo contenerse. Caminó rápidamente a través del complejo hacia las dos chicas peleadoras, miembros de Inuzuka que estaban observando de inmediato la separación de Anbu, a pesar de su pequeña estatura. Era extraño. Mientras que a Naruto le encantaba el miedo a los demás, la mirada de respeto que recibía de la gente cuando llevaba este uniforme era casi similar. Al mismo tiempo, trajo un ceño fruncido a su cara. Era demasiado falso. En el momento en que se quitara la máscara o revelara sus cadenas, se darían cuenta de quién era él y lo odiarían o temerían. Oh genial, ahora su estado de ánimo estaba arruinado. Aún con el ceño fruncido en su rostro, largas cadenas de oro repentinamente salieron de su cuerpo como un pulpo desplegando sus tentáculos. Se rompieron en el suelo, causando que grandes rentas fueran arrancadas de la tierra y un fuerte sonido de craqueo resonara en el complejo. Muchos de los Inuzuka cercanos, debido a sus oídos sensibles, se encogieron ante el ruido, pero las dos chicas que se pelean ni siquiera parecen darse cuenta.
Una sonrisa maliciosa cruzó el rostro de Naruto al recordar las palabras de ese chico Kiba que había conocido durante su breve estadía en la academia. Lo único que respetan es el dominio, ¿eh? De repente, las cadenas volvieron a sonar, algunos de los Inuzuka más astutos ya se habían retirado después de reconocer quién era este Anbu en particular. Se escuchó un fuerte grito cuando 4 Ninken fueron levantados repentinamente en el aire con una cadena brillante alrededor de cada uno de sus midsections. Eso finalmente logró que las chicas salieran de su lucha en el suelo, pero ya era demasiado tarde. De repente, 2 cadenas chocaron contra sus costillas y las tiraron sobre sus espaldas con sus cabezas a unos centímetros de distancia. Otro momento después, la sandalias con estilo de bota de Naruto presionaba el cuello de Emi, mientras que Ana tuvo la mala suerte de quedar atrapada en el suelo con su ropa. Sentar. Las 2 mujeres Inuzuka, con un alto nivel de adrenalina y sus instintos caninos naturales gruñían en el Anbu, literalmente gruñían. Casi hizo que Naruto se riera. Simplemente presionó más fuerte el cuello de Emi y movió sus cadenas para que comenzaran a cavar ligeramente en la piel de Ana. Dije siéntate. Se habló sin más volumen que antes, pero ahora había una presencia detrás de él, cuando Naruto repentinamente puso toda la fuerza de su chakra para soportar. Las 2 chicas lo sintieron casi como un peso físico presionándolos e inmediatamente fueron sacadas de su aturdimiento de batalla. Emi incluso dejó escapar un leve gemido que hizo que Naruto sonriera con satisfacción cuando finalmente liberó la presión en su cuello. ¿Qué demonios está pasando aquí? El joven rubio levantó la vista para ver a una mujer de aspecto bastante vicioso con el pelo castaño puntiagudo que caminaba por las puertas delanteras del complejo, seguida de cerca por un canino igualmente canoso que llevaba un parche en el ojo. Naruto aprovechó la oportunidad para arrancar sus cadenas del suelo, pero hizo una demostración de permitirles volver a entrar lentamente en su cuerpo con un estertor inquietante. Solo estoy resolviendo una disputa. Se puso el sarcasmo en capas mientras miraba los terrenos del complejo. Estaba cubierto de rasguños del tamaño de un dedo y lo que parecían marcas de taladro. Mantenga la correa apretada la próxima vez. Se marchó, dejando a Tsume mirando a los 2 adolescentes de aspecto avergonzado que aún yacían en el suelo y respiraban pesadamente. La bestia no pudo evitar notar el tinte rojo en ambas mejillas de la niña, causando una sonrisa en su rostro. Ana era, sin duda, su hija. Muy bien, si se estaba sonrojando por ser dominada de esa manera. Muy bien, chicas, vengan aquí. Están cumpliendo con su deber de castigo la próxima semana. Naruto no escuchó más mientras corría hacia donde su escuadrón lo estaba esperando. Así que... Saru inclinó la cabeza hacia él haciendo que Naruto suspirara antes de enmendar rápidamente su declaración. Entonces, ¿Taichou? El hombre asintió y se acarició el fondo de la máscara lentamente, casi como si tuviera una barba, aunque Naruto estaba casi seguro de que no lo hizo. Lo suficientemente bueno, supongo. Podría haber manejado las cosas un poco más, diplomáticamente. Pero supongo que el enfoque directo tiene mérito. Naruto sonrió bajo su máscara mientras miraba a los demás. Nezumi parecía indiferente como de costumbre, pero al menos lo intentó levantando un torpe pulgar hacia arriba. Bastante bien si lo digo yo mismo, niño. Estarás golpeando a las damas con esas cadenas tuyas si mantienes esa actitud dominante. La chica ama eso. Tako de repente se encogió, mirando a Nezumi mirándolo en silencio, con una aura púrpura nociva que se desangraba. A Akuma le gustó. Y Karasu ni siquiera mató a nadie. El rubio sonrió ante eso, sintiendo que algo se agitaba en su pecho. Se sentía extraño ser felicitado, tener algo que hizo validado por la gente y en realidad hacer que suene genuino. Sin embargo, hizo todo lo posible por ignorar la sensación. En lugar de eso, pensó en cuándo podría ir a la misión siguiente. Tal vez algo un poco más emocionante. Un pequeño grupo de sombras se movió de forma poco natural en la noche mientras se lanzaban de árbol en árbol. Se movieron sin un susurro, solo otra parte del paisaje. Ni una sola rama crujió con su paso. Finalmente, se detuvieron hacia la cima de una gran colina, el débil resplandor de las fogatas iluminando el cielo justo más allá. Lentamente, las sombras se fundieron en personas, su armadura negra y gris sirvió para integrarse naturalmente en el fondo. Lo único que se destacó en marcado contraste fueron las máscaras de porcelana blanca, brillando a la luz de la luna mientras los cazadores observaban a sus presas. Su líder, con la apariencia de un mono, incluso si su comportamiento sereno podría inferir cualquier cosa, rápidamente pasó por algunas señales con la mano, esperando el asentimiento de sus compañeros. Mientras hacía un recuento rápido, notó que faltaba uno de sus números.
Repasando unas pocas señales más, todo lo que consiguió fueron encogiéndose de hombros o silencio de sus compañeros de escuadrón, haciendo que el hombre pusiera una mano en su máscara con exasperación. ¿A dónde fue Karasu?, dijo, en un susurro tan bajo que ni siquiera alguien que estaba justo debajo de ellos habría escuchado. Una vez más, nada más que el silencio de su equipo, causando que su ojo se contraiga con irritación. ¿Tal vez dejamos el chico detrás? Nos estábamos marcando un ritmo fuerte, Tako ofreció sin convicción, mirando a su alrededor para ver si aparecería Karasu si pensaba lo suficiente. No. Él es rápido. Saru suspiró, Nezumi tenía razón. Naruto no se habría quedado atrás tan fácilmente. Maldijo por tener a un operador de cañones sueltos bajo su mando, incluso más que Kuma a veces. No se puede ayudar. Tenemos una fecha límite aquí y ese campamento de bandidos va a invadir la ciudad de Okazu a primera vista. Sacudió la cabeza antes de repasar el plan con su equipo. Al aclararlo todo, lentamente los condujo sobre la cima de la colina. Debajo de ellos, una enorme colección de tiendas de campaña, dispersas entre unas pocas fogatas, extendidas por todo el valle. Este era el grupo de bandidos que había estado aterrorizando esta región de Inokuni. Amasarían sus fuerzas, invadirían rápidamente y tomarían el control de un pueblo, lo drenarían de alcohol, mujeres y dinero antes de pasar al siguiente. La única razón por la que no se les había tratado antes era que rara vez dejaban a alguien vivo para revelar lo que estaban haciendo. Sin embargo, lo que esperaban ver no coincidía con la realidad. En lugar de bandidos borrachos deambulando, o hombres durmiendo en sus tiendas, vieron lo que parecía un sitio de huracán. Las tiendas de campaña se destruyeron más allá del reconocimiento, los incendios ardían brillantemente donde no se suponía que debían, y luego estaba la sangre. En todas partes, el suelo estaba empapado en él. Los cuerpos fueron esparcidos al azar, dejados donde habían sido cortados sin piedad. Y, por supuesto, justo en el centro de todo, riendo y sosteniendo a 3 bandidos por la garganta, estaba Naruto. Estaba cubierto de sangre, su cabello normalmente rubio se deslizaba en un color marrón oscuro por ella. Observó casi con una locura de diversión mientras golpeaba el cuerpo inerte de un hombre que probablemente ya estaba muerto una y otra vez en el suelo hasta que la tierra comenzó a resquebrajarse por los impactos repetidos. A un lado, los otros 2 hombres miraban con horror, arañando la cadena de oro alrededor de sus gargantas antes de que pudieran enfrentar el mismo destino. Justo cuando Naruto se estaba aburriendo con su juguete actual y había centrado su atención en los sobrevivientes restantes, las cadenas alrededor de sus cuellos se cortaron de repente. Naruto hizo una mueca pero por lo demás se mantuvo bien. Era solo una pequeña sección de cadena. El siguiente clip alrededor de la parte posterior de la cabeza en la otra mano. ¡Ay! ¿Para qué fue eso? Miró a Saru y, a pesar de la máscara, sintió que los ojos del hombre se clavaban en él con una intensidad peligrosa. Usted actuó fuera de línea. Naruto se estremeció. Sabía que el hombre hablaba en serio, ya que ni siquiera lo había llamado Koei. Terminé la misión, ¿no, Taichou?, se quejó. Saru solo lo miró por unos momentos más antes de mirar a los 2 hombres ahora jadeando en el suelo. Necesitábamos al menos uno vivo para cuestionarlo. Les dije en el escrito que sus movimientos eran demasiado organizados. Naruto se encogió de hombros, rara vez los escuchaba, ya que tendían a durar por años. Él juró que a Saru solo le gustaba el sonido de su propia voz. Bueno, no había shinobi aquí. O si hubiera, Naruto sonrió sombríamente debajo de la máscara solo para tener la parte posterior de su cabeza cortada de nuevo, inmediatamente sacándolo de él y causando que él mirara a su comandante. Irrelevante. Desobedeciste órdenes, actuaste por tu cuenta y, hizo un gesto hacia el campamento ensangrentado. El hedor empezaba a convertirse en algo feroz. Usó brutalidad innecesaria. En ese momento Kuma se acercó, los 2 sobrevivientes debajo de cada brazo. Los llevaba con la misma facilidad que una bolsa de lona. ¿Qué quiere Taichou que Kuma haga con los malos? Saru miró a los 2 hombres que luchaban antes de suspirar. Dije que necesitábamos una pregunta. Con eso, se volvió hacia Naruto y, en el mismo caso, la espada de Nezumi se deslizó de su espalda, decapitando limpiamente a uno de los hombres en un solo movimiento. Ni siquiera consiguió sangre en la hoja. Naruto señaló débilmente a la mujer indignada bajo la mirada de Saru. ¿Oh, y qué? Ella mata gente y yo no. Nezumi lo miró con curiosidad mientras colocaba la espada en su espalda mientras Saru suspiraba ruidosamente. Somos Ambukarasu, matamos personas. La diferencia es que lo que hiciste no fue matarlo, es una matanza.
Naruto se encogió de hombros, sin ver realmente la diferencia. La mirada de miedo en sus caras era lo mismo para él. Hay una razón por la que estamos en el lado correcto de la ley. Un shinobi debe saber cómo mostrar misericordia tanto como él debe saber cómo matar. Naruto resopló, inclinando el aire entre sus dientes con frustración. ¿Qué se supone que significa eso? La mano de Saru se contrajo. Taichou. El hombre no respondió por un momento, se volvió hacia su escuadrón y rápidamente emitió órdenes para que destruyeran el campamento. ¿Taichou? Saru se volvió hacia Naruto y una nota de silencio quedó entre ellos por unos momentos. Lo aprenderás con el tiempo. Esa es una de las pocas cosas que no puedo enseñarte, Karasu. Y con eso se fue para ayudar a su equipo a quemar el campamento. Naruto se quedó de pie allí mirando la destrucción que tan fácilmente había causado. Anteriormente se había sentido feliz, al oír a los bandidos gritar y mendigar. Ellos reconocieron su existencia tal como él quería. Ahora, sin embargo, la sangre que solía ser tan cálida para él se sentía fría, los gritos hicieron eco en su cabeza y él solo sintió vacío. Naruto miró con suavidad el llano blanco del techo de su apartamento. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado acostado allí ahora. Tal vez 2 o 3 horas. Se balanceó perezosamente en su hamaca, con las manos descansando bajo su cabeza, mientras dejaba que su mente vagara por un rato. Normalmente, le gustaría mantener su mente ocupada para evitar que eso suceda, pero recientemente había cambiado. No lo había notado al principio, y definitivamente fue un cambio gradual, pero últimamente no había sentido la necesidad de simplemente hacer cosas. Supuso que era porque con su introducción a Anbu en realidad tenía cosas en que pensar por una vez. Tenía las reglas y la regulación que tenía que memorizar, el complejo pero a la vez simple sistema de señal de mano que utilizaban, e incluso sus compañeros de escuadrón. Oyó un golpe en el piso de arriba y suspiró. Probablemente era Kuma saliendo de la cama de nuevo. Para un hombre tan gigante, su habitación era sorprendentemente espartana. Aparte de una pequeña cuna para dormir y una mesita que casi parecía cómicamente pequeña cuando se sentaba en ella, tenía pocos muebles. Las únicas características definitorias fueron los 2 grandes frigoríficos llenos de comida y la pila de juegos de mesa para niños en la esquina. Pensó en los destellos de las otras habitaciones de sus compañeros de equipo que había visto brevemente, su mente divagando. Nunca había visto dentro de la habitación de Tako. Cada vez que lo invitaban a Nezumi, estaría allí para detenerlo, generalmente golpeando a Tako por sugerirlo. Sin embargo, había vislumbrado por dentro y parecía estar lleno de una gran cantidad de objetos extraños que no podía reconocer. En cierto modo era similar a la habitación de Nezumi. Sin embargo, la suya estaba llena hasta el borde con armas y nada más. Había más tipos de armas en la habitación de esa mujer de las que él sabía que existían, a veces múltiples copias. Lo más extraño era que Nezumi parecía valorarlos a todos por igual. Antiguas antigüedades se sentaron junto a los nuevos ninjatos de edición estándar. Al parecer, para un experto en armas como ella, todas las armas eran iguales siempre que hicieran su trabajo. Por otra parte, la mujer todavía parecía valorar a esa katana en su espalda más que nada. Sin embargo, ninguna de las habitaciones podría compararse con la de Saru, incluso si pudiera llamarse una habitación. Era más como entrar en un museo o exposición de arte que un lugar en el que alguien vivía. Las obras de arte pintadas con maestría cubrían la pared, compartiendo el espacio con hermosas caligrafías y aparentemente esculturas hechas a mano de diferentes tamaños y materiales. Siempre había un aroma embriagador de té en el aire y pilas sobre pilas de libros apilados en cada esquina de la habitación porque los pocos estantes que tenía estaban completamente llenos. Si no eran libros, eran pergaminos, y a veces Naruto se preguntaba si el hombre no tendría un mejor llamado como bibliotecario que como un asesino entrenado. Él recordó las rápidas chuletas del hombre y olvidó esa línea de pensamiento. Mientras pensaba, su cabeza se levantó, solo para sacudirse en shock cuando de repente se cayó de su hamaca. Justo encima de su cama estaba Nezumi, aferrándose a la viga con los dedos de los pies. Ella ni siquiera estaba usando chakra para hacerlo, solo su destreza natural. Inclinó la cabeza con curiosidad ante la reacción de Naruto antes de caer sin hacer ruido. Naruto aprovechó la oportunidad para ponerse de pie y colocar su firma ceñuda en su rostro. Se alegró de que al menos la máscara ocultara su sorpresa. ¿Por cuánto tiempo estuviste ahí? Nezumi levantó la vista por un momento y Naruto casi podía escucharla contar en su cabeza. Media hora. Naruto parpadeó. ¿Cómo estuvo esa mujer tan quieta y callada durante tanto tiempo? Espera, que ese no era el problema aquí. ¿Por qué?
Una vez más, la mujer levantó la vista y Naruto solo quiso suspirar. Kuma pudo haber sido un simple, pero Nezumi era solo, extraño. No quería molestarte. Naruto puso su mano en su cara. Lo que sea, solo vete. Nezumi rápidamente negó con la cabeza mientras se acercaba a la ventana. Ella no tenía que decir nada para que Naruto supiera que ella quería que él la siguiera. Cuestionarlo solo conduciría a un dolor de cabeza más grande, por lo que rápidamente se fue tras ella. Todo lo que vio fue su pelo de cola de caballo balanceándose mientras saltaban por los techos por un tiempo antes de que finalmente alcanzaran un campo de entrenamiento que Naruto no reconoció. Desde la multitud de marcas que pudo ver en el suelo y en los árboles, supuso que era para los practicantes de Kenjutsu. Está bien, ahora que... Nezumi levantó una mano y, un momento después, produjo un largo y delgado ninjato que se veía perfectamente elaborado cuando brillaba en la luz debilitada. Naruto solo levantó una ceja, no que Nezumi pudiera ver. ¿Qué esperas que haga con eso? Una cadena escapó de su muñeca y tentativamente golpeó la hoja, haciendo que Nezumi la empujara hacia su cuerpo de manera protectora. Demasiado dependiente de cadenas. El ceño de Naruto se profundizó ante la acusación. ¿Y qué? ¿No es como si alguna vez me hubiera quedado sin ellos? De repente, Nezumi se había ido, y Naruto sintió un agotamiento paralizante atravesar su cuerpo, obligándolo a tomar una rodilla. Era como si hubiera expulsado la cadena más larga que solo podía cortar en la base. Miró hacia atrás para ver a Nezumi detrás de él que acababa de colocar una etiqueta con unas pocas líneas onduladas en su espalda. ¿Qué? Era todo lo que podía manejar. Nezumi ladeó la cabeza mientras caminaba de regreso a su frente, agachándose cerca de él. Chakra, supresor. Naruto apretó los dientes y se obligó a ponerse de pie. El impacto fue tremendo, pero una vez que pasó, pudo moverse de nuevo. Se sintió tan débil como un niño pequeño y todo su cuerpo se sintió repentinamente frío, pero podía moverse. Nuevamente, Nezumi extendió la espada hacia él y por un momento solo la miró. Sabía que si simplemente le arrancaba la etiqueta de la espalda, Nezumi lo detendría. Después de un rato, la cabeza de Nezumi ladeó hacia otro lado y se señaló lentamente a sí misma. Sensei, luego señaló a Naruto y después de una pausa vacilante continuó, estudiante. Naruto hizo una mueca antes de simplemente arrebatar la espada de sus manos. Bien, hagamos esto. Nezumi pareció saltar sobre sus pies por un momento en una excitación casi infantil. No podía ver su expresión detrás de la máscara, por lo que se convirtió en una visión extraña. En cambio, volvió sus ojos hacia la espada en sus manos. Nunca antes había tenido uno. Sin embargo, mientras lo miraba, pasando su mano por el acero y sobre la empuñadura, sintió una especie de familiaridad. Era casi como si... Los ojos de Nezumi se ensancharon cuando Naruto se desplomó repentinamente en el suelo, con una mano en su sien y de repente comenzó a gritar. Mientras tanto, su mano se cerró fuertemente alrededor de la hoja, sus nudillos se volvieron blancos y la sangre se escapó de su palma. Fin del capítulo. Bueno, hasta aquí el cap de hoy. Si les gustó, pulgar arriba. Sin más, hasta la próxima.